Les decíamos que tenemos una entrevista muy interesante a propósito del ambiente político dominicano y las perspectivas de la actividad política, de la evolución del quehacer político con miras a las elecciones del 2024. Y se trata del profesor Belarminio Ramírez, que es un experto en comunicación estratégica, que vive permanentemente en esos quehaceres y siempre le invitamos periódicamente, cuando necesitamos que nos acompañe, para dilucidar, para analizar el ambiente político dominicano. Así que le damos una cordial bienvenida al profesor Ramírez. Muchas gracias, Ramón. Para mí es un placer conversar contigo y con una de mis alumnas más aventajadas de todos los tiempos. Estoy paga por esta semana. Profe, qué bueno encontrarlo aquí para simplemente a veces quizás tocar esos temas que comienzan tan lentamente y que hasta la propia población no se da cuenta en todo lo que tiene que ver con el ámbito político. Fuera de cámara le hacía la referencia que quierase o no, aunque hayan otros temas en el tapete, aunque esté la gasolina, esté la situación que estamos viviendo en los supermercados, ese tipo de cosas, la política en la República Dominicana, que nunca se detiene, ya arrancó con fuerza. Esa convención del Partido Revolucionario Moderno que abre la cancha para que el presidente Abinader pueda reelegirse, y la reunión de ayer del Partido de la Liberación Dominicana, donde sus candidatos amigablemente firmaron un pacto para sus candidatos presidenciales para las elecciones del 2024. ¿Se abrió el campo? Yo te diría, Ana Mercy, que aquí las elecciones fueron en julio del 2020 y la campaña siguió. Y esa ha sido la principal tragedia para este país. O sea, nosotros no paramos en política. No, aquí no ha parado. El gobierno más torpe del mundo, yo mismo jamás esperaba de Luis Abinader un desatino estratégico como el que cometió. Porque cuando tú llegas al poder en medio de una crisis, el primer mandamiento es que tú debes unir a la sociedad en su conjunto, comenzando con la clase política, para que te ayuden a lidiar con la crisis. Más esta que es una crisis de una pandemia. Y él habló de eso, aunque no lo ejecutó en la práctica. Pero él siguió en política, porque cuando tú buscas el discurso del presidente Abinader y de los funcionarios, en vez de unir a la sociedad para todos juntos trabajar por el bien del país y el rescate de la economía, la línea estratégica del gobierno fue echarle la culpa de todo al PLD. Y tienen todavía, el primer año lo pasaron en eso, y ahora yo escuchaba muy atentamente la reflexión de ustedes. Ellos están ahogados en su propio discurso. Porque cuando tú haces una campaña electoral, esto es muy importante lo que voy a decir para que aprendan los políticos del patio dominicano. Cuando tú haces una campaña electoral y tú escoges como estrategia la desinformación y la mentira y haces uso excesivo de la demagogia para ganar, cuando tú llegas al poder tú tienes un problema, y es que tú eres víctima de tu propia demagogia, excepto si no es lo suficiente hábil para desmontarle el mismo día que toma el poder. O sea, el mismo día que ellos tomaron el poder, tenían que decirle al pueblo dominicano, la realidad de este país es esta. Nosotros nos preparamos para gobernar, no en un contexto de crisis, y ahora nosotros pedimos colaboración de todos los dominicanos para que juntos, pues este gobierno en medio de una crisis, después que recurre a un endeudamiento eterno sin precedente, entonces que convoca un diálogo, ya después que ha hipotecado el futuro de la nación, y con un ejercicio de derroche como nunca antes, porque es que estos empresarios derrochando, malgastando, y al mismo tiempo la población deteriorando su nivel de vida. Por un lado dicen que todo esto va viento en popa, que se está recaudando como nunca, entonces ¿por qué tanto préstamo? Pero profesor, o sea, la mentira. Entonces ahora, por ejemplo, ellos todavía no han oído, ellos van a oír. Tú buscas el discurso, por ejemplo, de Abinader, el candidato, y lo pone en contexto con Abinader, el presidente. Tú dices, pero para este hombre, el PLD no era eficaz en nada. Todo era por incapacidad del PLD y ahora es porque es. Tú tomas el discurso de Paliza, por ejemplo. Ese se oponía a todo, hasta los préstamos en el Congreso, porque el PLD no sabía dirigir este país. Ahora
Tú buscas a Faride, tú buscas a mi alumno Hito Bisonó, que se inventó hasta una fórmula, que no sé quién carajo le destruyó su imagen en su carrera política. Entonces están todos presos de su discurso, de la desinformación y la mentira, que ellos tenían que desmontarlo, porque ellos llegaron en un momento que tenían una oportunidad de oro para unir comunicación, sociedad, poder político, grupos empresariales, todo, pero para eso había que dar una tregua en la agenda política. Vamos a olvidarnos de la política y de la campaña, que eso es el 24. La prioridad es salir de esto. Y yo, como presidente de la República, necesito de todos ustedes. Tenía que haber una actitud humilde. Esta gente llegan a pisotear, a asquerosear, a maltratar, empresarios, adversarios, porque ellos son víctimas de la mentira, de la desinformación. Son discípulos de Roger Stone, el constructor de Donald Trump. Es una línea estratégica de comunicación mala que puede destruir la democracia en el mundo. Ahora andan, pierden la confianza, pierden la credibilidad porque no tienen capacidad. Ahora andan como pollitos y pollitas y tú vas a ver, aquí va a pasar algo grande en este país. Yo se lo digo a mis alumnos, aquí nosotros nos vamos a acostar un domingo en la noche todos. Y un lunes cuando querramos salir a trabajar van a estar los barrios incendiados de goma. Porque lo que está pasando aquí de incremento de precio en la comida, señores, ¿cómo un hogar con dio 12,000 o 15,000 pesos puede mantener los hijos? Que se detengan a ese cálculo y le hablen con sinceridad a este pueblo y presenten un plan de una gestión austera y un camino cierto de cómo nosotros podemos lidiar con un problema que no ha llegado, porque la crisis económica mayor va a ser el año que viene. Entonces lo que están, mira, ahí mismo en primera plana, el turismo recibió como 600,000 el mes pasado. No, se cayó en enero por la pandemia pero hay todo y la nieve. Pero por un lado te dicen otro, y por otro lado que aquí no hay medicina, que allí no hay esto, y uno dice, pero ¿qué es esto? Profesor, pero en este momento el presidente Abinader tiene los números altos ante la población dominicana y el Banco Central ha dicho que estamos creciendo y que en la región, la República Dominicana es uno de los países que más va a crecer. Esos números, alumna, cuando el termómetro más eficaz para evaluar una gestión de cualquier naturaleza, hasta la imagen de un artista hoy, es el clima de opinión en las redes sociales. Aquí hay una gente que son muy buenos buscando fortuna y papeleta, montando estudios. Aquí todos los presidentes están bien hasta que llegan al tercer año. Porque esa es una forma de todo el mundo buscársela con ellos. Mira, ahora mismo ya lo proclaman por la reelección. Ahí mismo apaga toda la emergencia del liderazgo a lo interno de su partido. Ahora viene a manejar una confrontación partidaria. Los funcionarios del gobierno, la mayoría, ausentes en los medios de comunicación. En la era de la comunicación, de la democracia de la comunicación y de la democracia vigilada y observada por el ciudadano, esta gente que en la oposición no le dejaban paz a este país, ahora tienen todo un zipper en la boca. Y tenemos un presidente que está solo. Cuando tuve un presidente que tiene que ir a un programa de televisión a exponerse a un careo, cuando tuve un presidente que tiene que ir a un programa de radio, bajar de su estatura de presidente de la República, yo agarro una correa y le doy a cada funcionario de esos 2 fuetazos. ¿Usted quiere decir que el presidente Abinader no tiene apoyo en sus funcionarios? Tiene un gobierno malo, un equipo de gente incapaces, que pueden ser buenos gerentes, pero son malos en comunicación. Y la aprobación de un gobierno depende básicamente de que tú hagas una buena gestión y de que la comunique bien. Y no lo humaniza, profesor, al presidente Abinader, que fuera de todos los presidentes que hemos tenido en los últimos tiempos, sea más conversador, pueda ir a un programa de televisión. Yo siempre he dicho que el periodista que viene habla con a un diálogo reactivo, contestatario con los entrevistadores, porque está bien que un presidente sea humilde, sea sencillo y sea cercano. Pero en materia, por ejemplo, cuando yo vi que este presidente habló en un momento hasta para decir
que iban a bajar unos chelitos de pasaje en diciembre. Yo dije, pero eso lo pudo decir hasta una agencia de viaje. Un presidente que está hablando todo y diciendo todo, y cada institución está dejando de lado el error de informar lo que está haciendo. Pero, entonces, y el concentrarse en las cosas más importantes. Concentrarse en el consenso social para salir adelante, porque es que un presidente tiene que ser un cultor de lo que es la armonía social para generar confianza. Pero si tú tienes un presidente, porque este es un ya veneno, que dando, cada vez que habla golpea, acusa. O sea, que aplica la polémica. Esa era que Desde un principio, entonces él mismo se ha dañado, porque yo pensé que el candidato se iba a dejar la chaqueta del candidato guardada para el 24 y se iba a poner la chaqueta sobria del presidente. Él no usa chaqueta, usa chacabana. Lo que sea, porque debió guardar la chacabana del candidato y ponerse la chacabana del presidente del estadista, que va a unir a lo mejor de la sociedad para salir adelante, y después cuando llegue la campaña salimos jalando las orejas todos. Y no sería, profesor, todo el que se sienta a entrevistar, el sueño de un periodista es poder tener una conversación con el presidente de la República, con el primer mandatario, a oír de primera mano la posición de lo que estamos viviendo desde la más alta esfera de un país. Yo pensaba que eso lo hacía. Ese es el sueño del periodista, pero si tú estás detrás del presidente, tú tienes que cuidar la figura de la primera persona de la nación. O sea, tú no puedes entregarle un presidente a un estado de periodistas para que se lo coman por amiguismo con periodismo. Las figuras presidenciales se manejan con otro estilo y otros criterios. Pero Danilo era mudo y era horrible. Pero comunicaba, porque cuando tú buscas, por ejemplo, este mismo canal de ustedes, estos mismos medios, la cantidad de noticias que aquí se servía cada día sobre la gestión de gobierno superó a todos los gobiernos. Porque tú puedes comunicar sin hablar, porque hay una teoría. No, porque Danilo a las 5 de la mañana estaba mandando noticias. Tú recuerdas en la universidad que yo le hablé a ustedes, Yanka, una joven del gobierno de Reagan en los Estados Unidos, que cambió la comunicación en el mundo. Ella dice, un gobierno debe comunicar mucho y comunicar bien, porque si no comunica mucho, los medios salen a buscar noticias que probablemente ven en contra del gobierno. El gobierno que más comunicó fue el de Danilo Medina, y aquí nada más hay que entrar, bueno, porque él comunicaba haciendo, sin hablar, que otro estilo. Porque comunicar no estar cacareando como están esta gente, contradiciendo lo que dijeron en la oposición y reflejando incapacidad. A veces es mejor tú callarte la boca. Así es. Mire, profesor, vámonos más profundo. El panorama global tras pandemia y económico, y no hay que ir más profundo en lo que voy a preguntar, porque eso es conocido en la teoría de la comunicación y política. Eso trae secuelas terribles, políticas y sociales. Y está planteado que todos los gobiernos del mundo van a tener problemas. Sí. Lo está teniendo el de Estados Unidos, que sigue con sus problemas de guerra, pero tiene un serio problema de inflación, que ha bajado la popularidad de Biden. Pero vimos lo que acaba de pasar en Costa Rica, que barrieron al partido de gobierno. Es muy difícil que un gobierno, un partido logre ganar en medio de esta pandemia. Todos van a perder. Puede haber alguna excepción en el mundo que no será la dominicana. Esta gente en el 24 van a perder todo. ¿Cómo? ¿Cómo así? Porque el problema es que el PRM no es un partido institucionalizado, es un proyecto que se armó y buscaron a todo el que quería salir del PLD, y ahora ni siquiera logran una sinergia para que el partido ayude al gobierno a gobernar bien. Entonces esto es un desorden. Esta gente en el 24 perderán los ayuntamientos, el poder legislativo, porque es que ellos han perdido la moral, mucha espuma, poco chocolate, bueno, dañando la reputación de los demás. Entonces cuando tú le des el puesto, se vuelven nada, no han podido... Pero, ¿y quién podría sustituir al partido de gobierno cuando ahora mismo la oposición en República Dominicana
Yo no sé si la reunión del PLD dice que está unida, pero la Fuerza del Pueblo por un lado, el PLD por otro, no hay una fortaleza en la oposición. Es más, la oposición de aquí es muda. Es que los gobiernos caen cuando fracasan en la economía. En un sistema de doble vuelta como el que tenemos, ¿quién pensó en la vida que los Vinchos Castillo se iban a unir al PRM alguna vez? ¿Quién pensó? ¿Por qué mente racional pudo caber eso? Que esa gente con lo que hicieron en contra de Peña Gómez y el PRD iban a hacer causa común con alguien que viniera, y lo hicieron en el 20. O sea, el propósito de llegar al poder, y más cuando hay una gestión trágica como esta, une a mansos y cimarrones. Entonces, ¿qué es lo que... Balaguer y Wessing fue un caso. Sí, pero ¿qué es lo que yo veo? Ya la oposición se unió. Ya tú ves el discurso de la Fuerza del Pueblo, de Leonel y de su equipo. Tú te das cuenta que esta gente quiere estar lejos de este gobierno. Ellos piensan que el gobierno y el PRM lo engañó, pero también no quieren cargar con esta desgracia porque ellos son culpables de que esta gente esté ahí. Ellos se están curando en salud temprano. Sí. Entonces el PLD, por ejemplo, yo esto lo explico de manera simple. El ciudadano lo que hace es que compara lo anterior con lo que tiene. El ciudadano no está mirando estadística ni análisis. El ciudadano te dice, carajo, pero hace 2 años yo iba al súper con 2,000 pesos y traía tanta funda, y ahora mira una fundita en la mano, que ni siquiera el carrito tengo que usarlo. El ciudadano eso es lo que hace. El ciudadano dice, mira, yo podía salir en mi vehículo a dar vuelta por el interior, ahora he hecho 1,000 pesos y la aguja no se mueve. O sea, eso no hay discurso que lo cambie. Entonces, eso es igual. O sea, la gente va a olvidar lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años. No, lo va a comparar. La gente lo que ya está es comparando. Pero la gente lo que le pidió al presidente Abinader cuando llegó, y si la memoria no me falla es así, lo queremos preso. Y estamos viendo... Pues eso fue parte de una campaña. Sí, pero la gente no le pidió otra cosa. Fue que... Y no está haciendo el PRM lo que quería el pueblo. Ahí fue que él fracasó. Porque entonces se dejaron empujar de esa ola popular llena de odio, que fue la ola que lo ayudó a ganar, y él se puso en los brazos de esa ola. Y esa misma ola, este mismo año, van a comenzar a pedir cárcel para Luis Abinader y la mayoría de los funcionarios de este gobierno. Pero para pedir cárcel hay que demostrar que hay una corrupción. Pero ven acá, mi hija, y tú no viste lo que pasó en salud pública, que un ministro lo hicieron saltar, una mafia, y él le habló al país, y he sido víctima de una mafia que tomó la administración, y todavía el Ministerio Público no ha llamado a nadie a preguntarle, ni siquiera a él mismo, qué fue lo que pasó. O sea... Y no fue una guerrita interna. Guerrita, no, mafia de poder, sacando el dinero de la campaña, y tú no ves lo que ha pasado con la narcopolítica, todo esto de Pandora Papers. O sea, hay una serie de cosas que los mismos que lo llevaron, cuando vean que el gobierno está llegando a su final, se le van todo en contra, a congraciarse con el que viene. ¿A favor de qué? Bueno, porque son verdugos, el PLD vuelve para el poder. Vamos a leer entre líneas. Mira, el PLD con una alianza, porque ya, es más, ya los criterios de la alianza están definidos. A ver. Va a haber una alianza en el nivel municipal por los ayuntamientos. ¿Entre quién? PLD, Fuerza del Pueblo y varios partidos más. Va a haber una alianza. Pues dejaron el dolor y el rencor, lo guardaron. Pero es que el poder de... Pero es que frente a esto, mi hija... el dolor de Danilo y el rencor de Danilo y el dolor de Leonel... Las viudas entierran el muerto y se casan al otro día. No. El viudo entierra a su mujer y en el velorio está buscando cuál de las amigas que va a coger. No me cambie la historia. Pero alumno, hombre o mujer, está bien. Tú analizas, por ejemplo, la estructura de Leonel. Este gobierno le canceló a toda la gente de Leonel en todos los pueblos de este país. ¿Tú crees que cómo Leonel le va a pedir a su dirigencia media que lo ayuden a contribuir a que esta gente siga? Si lo tienen en la miseria, lo han pisoteado, hasta los maestros de ellos se lo cancelaron. Es que en política un pacto ahora no te ata para el futuro. La política es un proceso, como decía de Balaguer, de ponerse de acuerdo para viabilizar lo que le conviene a una nación. Ahora yo te digo que yo veo. Margarita Cedeño, candidata del PLD, y Leonel de consenso,
Leonel, Danilo, el PLD y la Fuerza del Pueblo, todo apoyando a Margarita Cedeño. Pero Leonel apoyaría a Margarita. Pero claro profesor, que sí. espérese. Pues desde Espérese. luego. Estaría por verse. Espérese, profesor, vamos Desde por partes. luego. A mí me dijo Margarita, a mí, fuera de todo lo que tiene que ver con política, que nos juntamos en un sitio privado y nos saludamos. Ella saludó a la colega. Margarita sabe que yo siempre decía de un movimiento. Ella se para a saludarme y yo le pregunto, no puedo dejar pasar la oportunidad. Se muere la periodista que vive en mí si yo no le hago esta pregunta. Y ella se ríe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde estuvo el trance? Y ella me dijo a mí, que no era quizá para que yo hablara de esto, porque no fue ni siquiera en una entrevista, que cuando Danilo le dijo a Leonel para que se retiraran ellos dos y la apoyaran a ella, Leonel dijo que no. Pero que eso fue así. Entonces, a esta altura de juego, Pero es que eso Leonel cambió. va a apoyar a Margarita. Pero ¿y por qué Leonel tiene que seguir estático en una decisión mientras, que tomó? Pero profesor, ellos te Ana divorciaron por Ana eso. Mercy, Pero eso dice que se- Ana Mercy, pero es que un liderazgo responsable no puede atarse a una decisión del pasado viendo que un país sucumbe en la Pero miseria y la ¿por qué se va destrucción. Leonel? Es que yo no Pero entiendo. es que Se fue porque no lo dejaron pero que pasar. Por las circunstancias. Pero es que fue por eso mismo, el hecho de que se fue porque no lo dejaron pasar, facilita la alianza. Porque, por ejemplo, tú dices, cuando vos se va del PRD y hace el PLD, fue una diferencia filosófica. Esta es una diferencia por puesto. La gente de la Fuerza del Pueblo, y lo dijo Félix Bautista en una entrevista, esa gente todavía sueñan como PLDistas, esa gente son PLDistas. La Fuerza del Pueblo y el PLD se van a aliar y se van a Y fusionar. piensan en Juan Bosch, no se en van, Danilo. no, se van, El PLDista. escúchelo bien, pueblo dominicano. Señor, dame salud Se para yo van ver a eso. aliar y se van a fusionar de nuevo la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Eso es un Liberación. pronóstico, Yo- profe, que usted hace. Que es preciso. Eso Yo no va a lo fallar. único que le pido a Dios ahora mismo es que me dé salud para yo ver eso. Porque después de tanta baba, tanto dolor, tanto rencor, tantos insultos, mujer y marido que cogen por su lado, Bueno. gente que ya ni se quiere. Atención, alumna, el profesor le está diciendo No, lo que puede yo- ocurrir. Yo quiero Es que- salud, es señor. que- es Te que pido salud para yo ver eso. Hay una cosa que cuando el interés de la nación y de la mayoría está de por medio, o sea, tú puedes tener una pareja y pelear y 20.000 guerras, por ejemplo, yo como abogado, La historia dominicana yo está como llena de abogado, de a mi alianzas de oficina, enemigos. a mi oficina han terribles. llegado personas, familias a destruirse y después en el mismo proceso al final me dicen, profesor, no deposite el Se abrazan proceso y de gritan, divorcio". sí. Y se entienden, o sea, nosotros no podemos tomar al liderazgo político porque en un pasado se enfrentó. Ya de que poner, estigmatizarlo, de que no se pueden poner de acuerdo nunca más porque en el pasado fueron Pero se adversarios. van a poner de Esa acuerdo. no es ese no es el proceso mundial. Y Balaguer, que es un hombre del siglo pasado, decía, la política nos divide hoy y nos une mañana. Esa es la sabiduría. Y en su gobierno sucedió muchas veces. El partido y el liderazgo. Primero, este gobierno no va a poder hacer una alianza amplia porque ellos ni siquiera han podido llenar el apetito y la demanda de su propio liderazgo. Y a quien ellos le han estado dando carguitos, la misma gente de ellos lo están persiguiendo en los gobiernos. O sea, entonces, ellos no van a tener capacidad para reeditar un pacto porque le han quedado mal a todo el mundo. En la calle dicen que han cubiado. Sí, han gustado esa expresión. Y ese es un mote que se da duro. En las redes se Bueno, habla pero el mucho de eso. PLD sobrevivió. Y ahora están sobrevivió diciendo, a los comezolos, esto puede el mismo sobrevivir. Guido Gómez Mazara, que es un adversario de Luis Abinader, esa palabrita no la suelta, dice que la base del partido está cubierta. Y Guido no es el PRD, ¿qué quiere para él? No en el PRM, pero te estoy hablando de un argumento dentro de la propia familia política. que es una expresión más de cabaret que otra cosa. Que está gobernando. Entonces cuando tú ves esto, tú dices, pero en base a qué, en base a qué van a reeditar una alianza para seguir en el poder. Esta gente se van de todos los lados. Esta gente no está a la altura de dirigir un Estado institucionalizado, un Estado social y democrático de derecho. Esta gente está lleno de odio, de maldad, de persecución y de envidia. Esta gente, la mayoría, tú lo miras de frente y tú ves veneno hasta cuando respira. Fresco. En Ay, medio de esta profesor, crisis se necesita profesor, un no, liderazgo porque que yo me una a este país. Mire, yo no me he desayunado, yo pensaba diferente, pero de verdad que yo quiero que usted venga más a menudo. Ah, porque esto- Para mí es un placer inmenso.
Aquí eso hay que cerrarlo, doctor. Aquí. Profesor, usted tiene que venir más a menudo porque si su pronóstico tráiganme semanal. Mire, si su pronóstico pónganme un día fijo a la semana. Si su pronóstico se da, de verdad que el pensamiento que tenemos mucho, pues va a quedar quizá truncado. Gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.